En Venezuela apareció uno de los miembros más sanguinarios del grupo terrorista español ETA. El diario El Mundo reveló hoy fotografías de José Ignacio de Juana Chaos, quien ha encontrado refugio en la nación suramericana. El etarra administraba una licorería en una reconocida playa del Caribe venezolano. De Juana Chaos, quien además de tener 25 asesinatos encima y es recordado por los españoles como un hombre convaleciente por sus constantes huelgas de hambre, aparece evidentemente repuesto y robusto. Según el diario El Mundo, etarras protegidos por el régimen chavista permitieron su llegada a Venezuela. Este hombre es uno de los terroristas más buscados de España. Huyó de las autoridades en ese país y, según revelan estas fotografías del diario ibérico El Mundo, ha conseguido cobijo en Sudamérica. José Ignacio de Juana Chaos huyó primero a Irlanda y después escapó a Venezuela. Fue localizado en Chichiriviche, una población turística del estado Falcón. Si se dan las circunstancias para que pueda aplicar el convenio de extradición de esa persona, pues se actuará en el marco de la legislación vigente de la extradición, pues que evidentemente no estaba en huelga de hambre. Y es que, contrario a las fotografías de las diferentes huelgas de hambre con las que quiso forzar al gobierno español a excarcelarlo, de Juana Chaos luce con un aspecto muy diferente a como lo recuerda la opinión pública. Este hombre, uno de los miembros históricos de la banda terrorista vasca, cometió una veintena de asesinatos en los años 80. Salió de prisión en 2008 tras una larga huelga de hambre por la que tuvo que ser ingresado en un hospital y después de pasar 21 años en prisión. Tras quedar en libertad, se marchó a vivir a Irlanda y se encontraba en paradero desconocido desde marzo de 2010 tras ser reclamado por la justicia española por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Según el diario El Mundo, el etarra administra una tienda de licores en la mencionada población del Caribe venezolano. El criminal habría sido acogido por un grupo de etarras integrados en el régimen chavista y en los últimos días formalizó su documentación y la de su mujer para evitar ser expulsado de ese país. Sin embargo, en medio de tamaño escándalo, un juez de la Audiencia Nacional Española solicitó a Interpol verificar si de Juana Chaos reside en Venezuela y, de ser así, que sea detenido para poder iniciar el proceso de extradición. Hay que recordar que Nicolás Maduro el pasado 11 de junio de 2014 aseguró que estaría en la obligación de entregar a cualquier integrante de la organización terrorista vasca ETA si se mostrara evidencia sobre su refugio en Venezuela. En ese entonces también hubo información sobre la presencia de criminales españoles en el país, que el heredero del chavismo desestimó y, como de costumbre, la asoció con una campaña contra la llamada revolución bolivariana por parte de la prensa internacional. Si hay alguien requerido por la justicia, nuestra obligación es buscarlo. No dejemos que las especulaciones de que vieron a no sé quién en el centro comercial tal, bueno, ¿quién lo vio? ¿Cuándo lo vio? ¿Dónde está la prueba? Forman parte de especulaciones, de campañas. Tenga la seguridad a España que nosotros respetamos las leyes internacionales y que nadie se deje meter intrigas, ni en España ni aquí. Tenemos que conservar las relaciones de respeto y las buenas relaciones entre gobiernos y pueblo y que cada quien resuelva su problema. Establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Williams Dávila. Él es diputado, opositor, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, una buena noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos allá. Lo primero sería, para claridad de la teleaudiencia, ¿existe el convenio de tratado de extradición entre Venezuela y España? Y si, de ser así, si está vigente, ¿sería un primer paso para que esto se pueda dar? Lo que pasa con el etarra. Bueno, mira, aquí siempre se ha presentado problemas de esa naturaleza. Hubo un caso de una etarra por aquí, por la zona panamericana de Mérida. Recuerdo yo hace como aproximadamente 2 o 3 años, pero no hubo, vamos a decir, una voluntad por parte del gobierno venezolano de proceder a la extradición de ese supuesto etarra que se encontraba en esta zona por aquí, de la zona sur del lago, como acabo de señalar. Eso fue hace aproximadamente unos 3 años. Yo creo pues que el gobierno venezolano tiene que respetar, vamos a decir así, todas las normas establecidas en los convenios internacionales, y no solamente en el caso de esto que está sucediendo en España, sino la misma situación que se está viviendo actualmente con los deportados colombianos los deportados colombianos que están aquí en el territorio venezolano hacia Colombia. Es una situación pues que pone en discusión el estado actual de la situación del gobierno venezolano con relación a los convenios y las normas internacionales. Por un lado, porque si se trata de una solicitud que está haciendo el gobierno español
y sobre todo con normas establecidas en este combate que hay en el mundo contra el terrorismo. Y estamos hablando de una persona vinculado con actos de terrorismo buscado por la justicia española, y por el otro lado tenemos el caso de colombianos que están siendo deportados hacia Colombia, colombianos que se encontraban aquí en el territorio venezolano, en donde hay un elemento del trato digno, en el sentido pues de que muchos de esos colombianos han sido agarrados en supermercados, jugando fútbol, haciendo deporte, y hay un elemento allí de la reciprocidad y del trato digno. Es decir, que independientemente de la facultad que tiene el gobierno venezolano de deportar hacia Colombia extranjeros que se encuentren aquí, en este caso colombianos, en todo caso no pueden estar violando normas fundamentales de los derechos humanos. Ahora, diputado Dávila, como lo habíamos dicho, el 11 de junio del 2014 Nicolás Maduro aseguró que estaría en la obligación de entregar a cualquier integrante de la organización terrorista vasca ETA si se mostrara evidencia sobre su refugio en Venezuela. Lo que ha sacado el mundo, lo que se está hablando hoy en la prensa de este etarra, ¿será suficiente evidencia para el gobierno de Maduro para apresar a este etarra? Bueno, pero es que el gobierno venezolano tiene que estar claro que hoy día el mundo está muy sensible con los casos de terrorismo. Por esta situación que ha pasado con el Estado Islámico, los atentados terroristas en Francia, en Copenhague, ahora recientemente, Venezuela tiene que ser una gran colaboradora en lo que corresponde a la lucha contra el terrorismo internacional. Si es que hay una persona que está siendo buscada por actos de terrorismo por la justicia española, ¿por qué tiene el gobierno venezolano que romper ese principio de cooperación internacional para proteger personas que en todo caso no contribuyen a generar la paz y el desarrollo pacífico de las controversias políticas a nivel internacional? ¿Qué sentido tiene el gobierno venezolano de meterse en un lío más, como decimos nosotros aquí? Yo creo que tiene que cumplir el gobierno venezolano con esa solicitud, porque además hay un convenio establecido, y de esa manera pensar en los principios de reciprocidad internacional. El gobierno venezolano vive amenazando a los Estados Unidos y a diferentes países del mundo porque hay exiliados venezolanos afuera. Bueno, en este caso concreto no se trata de exiliados, se trata de una persona que está siendo buscado por actos de terrorismo que son condenados por el derecho internacional. Diputado, la información que dice el diario El Mundo, que tiene el diario El Mundo, asegura que este hombre habría sido acogido por otro grupo de etarras que han sido acogidos por el régimen chavista, pero más allá, y ahí está mi pregunta, es que están formalmente al día, es decir, documentos, inclusive la mujer del supuesto etarra está al día, y eso les impediría ser expulsados del país y tendrían un tratamiento distinto porque están legalmente en territorio venezolano. Bueno, es que además, si no tienen los requisitos legales para estar aquí en Venezuela, bueno, con mayor razón tienen que ser deportados, porque están realizando actividades. Habría que ver si efectivamente, además de eso, están trabajando, a ver qué vinculaciones tienen con algún organismo oficial que les haya permitido estar viviendo aquí en territorio venezolano, quién los mantiene, cómo hacen para sostenerse económicamente, alimentariamente, todo ese tipo de cosas que son oscuras, que no son transparentes. Con mayor razón el gobierno venezolano tiene que deportar a los ilegales que además se encuentran indocumentados. Es decir, por todas partes tiene obligaciones el gobierno venezolano que cumplir. Por cierto, estos son casos que tienen que ser tratados en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Desafortunadamente, muchas veces estos casos no los tratan porque le dan esa connotación de soberanía y de lucha antiimperialista que los lleva permanentemente a estar coincidiendo con grupos fundamentalistas en el mundo. Gracias a Williams Dávila, el exdiputado opositor e integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, por habernos acompañado aquí en el informativo. Muy amable, gracias. Hasta luego, saludo a toda Radio Las Américas, a toda América Latina. Una buena noche.